Muchas gracias a todas por sumarse durante toda la semana, a las que se sumaron y a las que se suman hoy también, a este espacio que busca dar más oportunidades a las mujeres dentro de la industria SEO. Les cuento que hoy vamos a estar escuchando a Joana Pujadas Ayub, analista SEO en Mercado Libre, y a Sabrina Campitelli, que es Client Experience Manager, junto a Elizabeth Ackerman, SEO Strategist, que ambas son de Punto Rojo. Primero vamos a estar escuchando a Joana con un título que es Potencia tu negocio con el marketing de afiliados. Así que recuerden que pueden dejar las preguntas para Joana en el chat y te cedo el espacio, Joana. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas por ahí? Excelente, Bueno, si querés te dejo. bárbaro. Bueno, chicas, me presento, mi nombre es Joana Pujadas, ¿sí? Ayub, yo soy analista SEO de Mercado Libre. Ahí está, ahí ven mi fotito. Yo soy muchas cosas, ¿sí? Soy comunicóloga, estudié comunicación en la UBA, ¿sí? Soy de Tucumán, ¿sí? Tengo 30 años. Tengo muchos hobbies, me encanta viajar, como ven ahí, hago acroyoga y demás, pero bueno, como bien me presentaron hace un ratito, mi mayor orgullo, mi orgullo Meli, es ser parte del equipo SEO de Mercado Libre, ¿sí? Para el cual trabajamos cross todos los sites y todos los países, ¿sí? Y que hace poquito tuvimos el honor justamente de ser premiados por ustedes, por Punto Rojo, ¿sí? En los SEO Awards, ¿sí? Como mejor e-commerce de Latinoamérica, específicamente el e-commerce de Argentina. Así que nada, súper feliz de estar acá presentando para ustedes. Sí, y bueno, y hoy vamos a ver, como decía Juli, cómo potenciar nuestros negocios con afiliados, ¿sí? Con el marketing de afiliados. Pero, ¿qué es esto del marketing de afiliados? ¿Sí? El marketing de afiliados, ¿sí? Es una estrategia dentro del marketing que se basa en los resultados, ¿sí? Es decir, ¿sí? Si no hay una conversión, ¿sí? Si no hay un resultado del tipo venta o lead o demás, no se abona, básicamente. Por lo tanto, es de bajo costo, ¿sí? Como decíamos, es un sistema, ¿sí? Donde ¿qué es lo que hacen los afiliados? ¿Sí? Ellos promocionan productos o servicios de otras empresas, ¿sí? A cambio de una comisión por la conversión. ¿Y por qué digo por la conversión y no por la venta? Porque hay distintos tipos de comisiones, ¿sí? Dentro de los afiliados, y no todas dependen de la venta solamente, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, pero hay algunas por impresiones, por clics, por leads, etcétera, ¿sí? Y estas comisiones, como bien hablábamos, pueden ser de precio de venta sobre el precio de venta, ¿sí? O fijas, ¿sí? En general, cuando son porcentajes sobre el precio de venta, rondan alrededor de los 5, los 10% del costo del producto, ¿sí? Y como bien vemos en la imagen, la idea es hacer una analogía entre los equipos de básquet femeninos y los afiliados, ¿sí? Tenemos, en este caso, varios integrantes dentro de este equipo, ¿sí? Van a conformar. Tenemos a la empresa, ¿sí? En este caso podríamos ser nosotros, Mercado Libre, ¿sí? Tenemos al producto que ofrecemos mediante nuestros sellers, ¿sí? Tenemos a los intermediarios, ¿sí? Que son los afiliados, ¿sí? Que pueden venir por afiliados nuestros propios o por redes de afiliados, ¿sí? Y tenemos al comprador. Este es el proceso, ¿sí? Que realiza desde que pasa la promoción de la empresa, les pasa el producto al afiliado, y el comprador ingresa y compra en cesta, ¿sí? Pero hay diferencias, ¿sí? Dentro de lo que son los afiliados. Existen las redes de afiliados y los programas de afiliados. ¿Qué son las redes de afiliados? ¿Sí?
Las redes de afiliados son las plataformas intermediarias que conectan a las empresas, ¿sí?, o negocios con los afiliados, ¿sí? Y estas nos proveen la infraestructura, la logística y el software necesario. ¿A qué me refiero con esto? Sí, si nosotros somos un seller más chico, ¿sí?, o un retail también más chico, y no tenemos la capacidad para generar nosotros nuestras propias herramientas, ¿sí?, como por ejemplo un generador de enlace, ¿sí?, con un tracking para cada afiliado. Estas redes de afiliados nos proveen estas herramientas. También otro tipo de herramientas como la automatización de los pagos por ventas y demás. Entonces, cuando no tenemos las herramientas, los costos y el tiempo para desarrollar este tipo, es una muy buena solución, la verdad. Sin embargo, si tenemos los recursos, lo ideal es generar nuestro propio programa de afiliados, ¿sí?, como estamos haciendo nosotros ahora, ¿sí? La diferencia es justamente esta, ¿sí? Tenemos nuestras propias herramientas, ¿sí?, para administrar a los afiliados, ¿sí? Son dos formas de llegar siempre al mismo objetivo. ¿Y cómo funciona esto? ¿Sí? Una empresa o una plataforma, en este caso las redes de afiliados, ¿sí?, les da a cada afiliado, ¿sí?, un enlace único, ¿sí?, que tiene un tracking, un patrón de seguimiento, ¿sí?, específicamente asignado para ese afiliado, ¿sí?, para que se pueda rastrear luego, ¿sí?, si ese afiliado generó o no generó la venta, ¿sí? Cuando hace clic el usuario dentro del enlace, ¿sí?, lo lleva a la web de la empresa, ¿sí? Puede redirigirlo o llevarlo directamente. Son dos tipos de estrategias diferentes, sobre las cuales no vamos a profundizar porque quizás son un poco más avanzadas. Pero lo importante es que en cualquiera de los dos casos, ¿sí?, guarda la cookie dentro del dispositivo del usuario, ¿sí? Y de esa forma se puede saber si el usuario luego compró o no compró luego de ingresar por este link, ¿sí? Entonces, como vemos, es un proceso dentro de todo bastante cíclico y que forma parte también del mismo equipo, ¿sí? Sí, la idea es siempre unirse al programa, encontrar los productos. Siempre lo ideal es que el afiliado encuentre el producto más cercano a la venta, así que se pueda concretar. Después vamos a ver cómo nosotros podemos también guiar al afiliado para que encuentre el link más adecuado, ¿sí? La idea es que después se promueva, ¿sí?, se traquee, como explicábamos, mediante las cookies, las ventas, y los afiliados puedan recibir su comisión correspondiente, ¿sí? Hay distintos tipos de afiliados, ¿sí? Estos son nuestras estrellas, ¿sí? Como bien podemos empezar ahora, están los influencers, ¿sí?, que son los más renombrados hoy en día. Ellos son los que promocionan en general nuestros productos o empresas, cuando hacen algún packaging, o alguna campaña en particular, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Mercado Libre tenemos todas las campañas actualmente en Argentina, por ejemplo, de mostrar tu look, ¿sí?, el que llegó con Mercado Libre. También tenemos campañas con Becerra, ¿sí?, la cantante y demás. Después tenemos los perfiles de redes sociales que también pueden ser de empresas, no tan solo de influencers, de figuras reconocidas, ¿sí?
ellos también, ¿sí?, pueden generar links a productos, ¿sí? Sobre todo hoy en día se usa mucho dos redes sociales, ¿sí? Lo que es TikTok, disculpen chicas, soy de otra época, y más SEO, nosotros nos regimos por el mundo de Twitter. TikTok, ¿sí? TikTok e Instagram son las redes que más afiliados generan actualmente, ¿sí? De hecho, esto es muy importante porque si bien hoy en día eso es lo más común, ¿sí? Es importante que antes de definir cuál es el tipo de afiliado, ¿sí?, al cual vamos a querer apuntar, se haga un estudio de la competencia, ¿sí? Porque quizás para Mercado Libre estas pueden llegar a ser las redes de afiliado que más se adaptan a la audiencia. Sin embargo, para otro tipo de audiencia, ¿sí?, por ejemplo, si tuviéramos que realizar este mismo sistema de afiliados para Mercado Pago, por ejemplo, ¿sí?, quizás la red más idónea no sería necesariamente TikTok, o lo serías para una audiencia joven, ¿sí? Quizás para una audiencia más grande, con otro tipo de intereses, ¿sí? Probablemente sería o Twitter o LinkedIn o demás, ¿sí? Entonces es súper importante que siempre vinculemos el tipo de afiliado que vamos a utilizar, ¿sí?, con nuestra audiencia, que la conozcamos y que sepamos a qué contenido reacciona mejor, ¿sí? También están los medios de comunicación, los comunes de prensa que nosotros conocemos, ellos también realizan sistemas de afiliados, ¿sí? Su gran mayoría. Los blogueros, ¿sí?, quienes hacen blogging. Y ustedes acá ven links de referencia, ¿sí? Pero me van a decir, ¿pero es lo mismo que el blogging? No, no necesariamente, ¿sí? ¿Por qué les digo esto, sí? Primero porque no todos los enlaces de referencia de los sitios vienen de blogging, ¿sí? Pueden venir, como veíamos hace un rato, de medios o de microsites, de nicho, por ejemplo, podría ser una otra opción, o links de referencia de otro tipo de comunicaciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta también todos nuestros links de referencia. Es más, de hecho, algunas veces tenemos links de referencia, ¿sí?, que pueden llegar a ser una fuente de afiliados que todavía no explotamos, ¿sí? Entonces es importante fijarse siempre, analizarlos, tenerlos en cuenta, ver la toxicidad y demás, que ahora en un ratito vamos a ver, ¿sí? Las reseñas son nuestra fuente perfecta de afiliados, ¿sí? Muchas veces se reseñan productos, y esto ayuda muchísimo a los usuarios a comprar, ¿sí?, cuando tienen la opinión de otro usuario. Así que esas son páginas que convierten muy bien en general, ¿sí? Los sitios de cupones, por supuesto, por las ofertas. Acá es importante de vuelta conocer a nuestra audiencia, entender qué tipo de promociones y de ofertas son las que les interesa, cuáles van a reaccionar mejor y demás. Las bases de datos de mailing, ¿sí?, de nuestros afiliados también son otra excelente fuente, ¿sí? Ellos en general hacen newsletter y pueden difundir, ¿sí?, o sus propias notas en medios o en blogging, ¿sí?, o directamente el link de afiliado, ¿sí?, con un contenido, por supuesto, siempre de valor en el medio. Y anteúltimo, los eventos, ¿sí?, muchas veces podemos conseguir backlinks ahí, y en los videos, ¿sí?, sobre todo en YouTube, que se pueden linkear, o en los lives incluso, ¿sí? De hecho, hasta se pueden hacer estrategias híbridas.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas, ¿sí?, del marketing de afiliados? Primero, vamos a posicionar mucho más keywords de marca, ¿sí? Vamos a recibir tráfico referencial, como veíamos hace un ratito. Vamos a conseguir más backlinks, ¿sí? Por lo tanto, si nuestros backlinks son de calidad, que como les decía antes, siempre tenemos que revisarlos, vamos a conseguir mayor autoridad para nuestro dominio, ¿sí? Por lo tanto, mayor visibilidad en las SERPs de Google, ¿sí? En general también se va a ver acompañado de un aumento en la tasa de conversión, ¿sí? Por supuesto, como decíamos al principio, el afiliado siempre va a buscar el link que esté más cercano a la venta. Entonces, por lo tanto, deberíamos generar más conversiones y por lo tanto aumentar la tasa. Y esto implica un bajo riesgo porque si no se vende, no se abona básicamente la comisión. Sí. Entonces, por lo tanto, para la empresa es de muy bajo riesgo. Y para el afiliado también, ¿sí? Y por último, la escalabilidad. Y con esto hago una salvedad, ¿sí? Al principio, quizás no sea tan escalable, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere un tiempo, una inversión y demás, ¿sí? Pero luego, ¿sí?, de un tiempo, se puede lograr la escalabilidad. Por eso es mejor empezar de a poco, con pruebas chicas, y luego escalar, ¿sí? Y por supuesto, no está dicho acá, pero también vamos a lograr mayor posicionamiento para las keywords de nuestros productos en particular que querramos promocionar, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los desafíos entonces? Ya vimos todo lo positivo, todo lo lindo y demás. ¿Cuáles son entonces las desventajas o desafíos que tenemos dentro del marketing de afiliados? Como decíamos hace un tiempo, lleva mucho tiempo y recursos invertidos, ¿sí? Construir las herramientas, ¿sí? Los generadores de enlaces, generar las comisiones adecuadas, seguir las ventas, hacer los pagos, controlar que los links sean de calidad, que el contenido también sea de calidad y demás. Es algo que implica un esfuerzo, sobre todo al principio, mayor. ¿Sí? Hay que generar también todas las guías, ¿sí?, con varios props, de buenas prácticas, de onboarding y demás. Por esto es que nosotros no podemos ver, como la mayoría de los productos SEO, ¿sí?, no vamos a ver los resultados en el corto plazo. Lo vamos a ver a partir del mediano o largo plazo, ¿sí? Por supuesto, es un sector muy competitivo, por lo tanto siempre tenemos que tratar de ofrecer comisiones adecuadas, por eso siempre tenemos que estar con la competencia, ¿sí? Hay una cierta dificultad también en hacer la medición de resultados, ¿sí? Porque tenemos que confiar en que los afiliados siempre van a generar su link en las herramientas correspondientes, que lo van a realizar de forma correcta. También tenemos que ver el tema de la cookie, que no es, tiene un tiempo limitado, ¿sí?, de vida. En general 24 o 12 horas, depende de lo que se esté, ¿sí? Entonces genera una cierta dificultad después a la hora de la medición. Y el último desafío, ¿sí?, que tenemos dentro del marketing de afiliados es evitar el spam, ¿sí?, el spam de enlaces tóxicos, ¿sí?, que nos tengan contenido de valor, que vengan de dominios con baja autoridad, por ejemplo, que también no vengan con follow, ¿sí? Que pongan no follow. Entonces, todo ese tipo de cosas son spam para nosotros, al fin y al cabo. Y desafíos que tenemos que evitar.
Bueno, y les hablaba tanto del sector competitivo ni de los tipos de comisión que ahora los vamos a ver y me van a poder entender un poquito más por qué les decía antes que no es tan solo por ventas que se hacen las comisiones, ¿sí? Esta es la forma que nosotros tenemos acá de anotar, ¿sí? En nuestro marcador dentro del equipo de básquet. Entonces, tenemos la forma de comisionar por costo por impresiones, ¿sí? De costo por clic, ¿sí? El costo por impresiones son por 1000 impresiones. O sea, cada vez que imprimimos, ¿sí? Nuestro producto o enlace de categoría o donde haya llevado el afiliado, ¿sí? Se hace una comisión. El costo por clic, cada vez que cliquea e ingresa, ¿sí? El costo por adquisición. El costo por adquisición puede ser, por ejemplo, un lead, ¿sí? Que llena un formulario. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros ofrecemos servicios es muy difícil que hagamos una comisión por venta, ¿sí? Normalmente los usuarios no compran servicios tan rápido. Entonces por eso hacemos costo por adquisición, ¿sí? Y el costo por venta, que es CPS o PPS, también lo pueden haber visto, depende de la traducción, ¿sí? Que es el más común y el que utilizamos la mayoría, ¿sí? Que es el pago de comisión por venta, que yo les mencionaba, que en general es por porcentaje del precio del producto o fijo, ¿sí? Y cuando es por porcentaje del precio del producto, ronda alrededor de los 5 o 10% de comisión, ¿sí? Todos los demás, el costo por adquisición, el costo por clic, el costo por impresión, suelen ser costos fijos de comisión. Bueno, ahora vimos todo el ABC, ¿no? De los afiliados. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cómo diseñamos una estrategia de afiliados? Acá es lo más importante, ¿no? Lo jugoso en el partido. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué etapa está nuestro negocio hoy en día, ¿sí? Si nosotros estamos en una etapa inicial, ¿sí? Probablemente no nos convenga hacer marketing de afiliados. Primero nos conviene generarnos nuestro propio branding y awareness, ¿sí? Y luego, recién después, incorporar el marketing de afiliados, ¿sí? Con respecto también a poder encontrar, ¿sí? Afiliados, también es un proceso que, como veníamos antes, lleva mucho tiempo. Entonces, hay distintas formas, ¿sí? De encontrarlos. Uno es investigar a los programas y redes de afiliados. Los programas, por ejemplo, de nuestra competencia, nos pueden dar una idea de qué tipo de afiliados, ¿sí? Necesitamos o podemos contratar, ¿no? Pueden ser los mismos o pueden ser diferentes y podemos buscar sitios similares a los que tiene la competencia, ¿sí? Y después también las redes de afiliados directamente nos van a proporcionar a nosotros ya los dominios de los afiliados que están interesados en trabajar con nosotros. Entonces son dos fuentes súper importantes donde podemos encontrar buenos dominios de calidad, ¿sí? Como decíamos antes, también es importante brindar comisiones competitivas. ¿Por qué competitivas? Porque si estamos apuntando al mismo afiliado, la competencia, y nosotros, y la competencia tiene una comisión mucho mayor, probablemente los afiliados se vayan con la competencia, ¿sí? Entonces es importantísimo mantenernos dentro de los valores del mercado, ¿sí? Conocer a la audiencia, como decíamos al principio, ¿sí? ¿Por qué conocer a la audiencia? Porque necesitamos entender qué tipo de
contenido prefiere la audiencia, ¿sí? Y qué tipo de promociones y de servicios en general le interesan. Sabiendo qué tipo de contenido, ¿sí? Prefiere la audiencia, nosotros podemos encontrar el tipo de afiliado ideal, ¿sí? Y el tipo de contenido también que le vamos a mostrar. Primero el contenido de valor, ¿sí? Si prefiere un texto, una nota, si prefiere un banner, qué es a lo que reacciona, ¿sí? Y después las promociones seteadas por el interés de nuestra audiencia, ¿sí? Por ejemplo, hoy en Más Mujeres en SEO podemos encontrar promociones probablemente de ropa deportiva para mujer que nos genere más interés a nosotros como audiencia. O ropa unisex, por ejemplo. Más que quizás de otro tipo de productos, no sé, un afeitador, por ejemplo. Entonces es importante setear siempre en base a la audiencia los tipos de contenido, los tipos de promociones y los tipos de afiliados. Otros tipos de buenas prácticas para la estrategia, si se quiere, ¿sí? Es crear una guía SEO para los afiliados. La mayoría de los afiliados no conocen de SEO, ¿sí? O son amateur, ¿sí? Y están recién iniciando. Entonces, si nosotros podemos darle todos los elementos necesarios, es lo ideal, ¿sí? Tenemos que educarlos a ellos. Y por supuesto, si ellos aplican los conocimientos SEO, van a posicionar mejor, y si posicionan mejor, también nosotros nos vemos beneficiados, porque entran a sus contenidos, luego a nuestros links, y conseguimos las ventas. Tenemos que enseñarles también a usar las herramientas de generación de enlace. En general suelen ser similares, pero pueden tener ciertas diferencias, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo si tenemos un programa de afiliados propios, ¿sí? Darles un onboarding, explicándoles cómo funcionan nuestras herramientas de generación de enlaces, de comisiones, y demás, ¿sí? De seguimiento, etc. Debemos programar siempre un único código, ¿sí? Para cada afiliado. ¿Para qué? Para evitar errores después de seguimiento en las ventas. No podemos darle el mismo código a 2 afiliados porque no vamos a saber quién lo vendió y a quién comisionar. ¿Sí? Y bueno, y como decíamos antes, diseñar un onboarding y capacitar a los afiliados no tan solo en buenas prácticas SEO, en cómo utilizar las herramientas de generación de enlaces, en cómo de seguimiento de ventas y de comisiones, sino también en nuestros valores de la marca. Piensen que ellos van a ser embajadores nuestros, ¿sí? Entonces tenemos que explicarles cómo habla la marca, por ejemplo, cómo habla Mercado Libre, ¿sí? Y mi mejor consejo es que empiecen con pruebas pequeñas y luego escalen, ¿sí? Eso es lo que de hecho nosotros estamos haciendo y nos está funcionando. Bueno, y al principio, si empezamos entonces con pruebas pequeñas, podemos decir, bueno, ¿cómo elegimos a nuestros afiliados? Ya les había tirado una puntita antes, ahora vamos con todo, ¿sí? Tenemos que estudiar los afiliados de nuestra competencia, ¿sí? De allí podemos sacar muchísimos dominios, ¿sí? Tenemos que buscar sites similares dentro de nuestro nicho de mercado, ¿sí? Es importante, ¿sí? Que nos mantengamos dentro del interés de la audiencia y de las temáticas, ¿sí? Piensen que mientras más relacionados estemos, mayor relevancia vamos a adquirir, ¿sí? Otra opción, ¿sí? Para buscar afiliados puede ser generar una base de datos, ¿sí?
de redes sociales, de influencers, de blogs, ¿sí? Y de sitios que generalmente, ¿sí?, suelen ser de interés para nuestra audiencia y suele visitarlos, y luego contactarlos e incorporarlos dentro de nuestro programa de afiliados. ¿Sí? De esa forma vamos a estar apuntando ya directamente a nuestro target, ¿sí? Y no vamos a salir a buscar un nuevo sitio donde no sabemos si no está o no nuestra audiencia, ¿sí? Como decíamos al principio, los backlinks, ¿sí?, que ya tenemos pueden ser una muy buena fuente, ¿sí?, de afiliados, y también las menciones de marca, cuando no tenemos el link, ¿sí? Hay muchas herramientas que nos ayudan a traquear las menciones, por ejemplo, SEMrush, Ahrefs y demás, ¿sí? Por último, podemos también utilizar redes de afiliados, como veíamos al principio, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil tenemos afiliados.com.br, ¿sí? Amazon también tiene su propio programa de afiliados, americanos también, en Brasil. La gente que nos estaba viendo desde allá lo conocerá bien, ¿sí? Pero hay varias redes como que no son propias, por ejemplo, afiliados.com.br, donde allí podemos encontrar buenos dominios, ¿sí? Lo más importante una vez que encontramos al interesado, al afiliado, es analizar la autoridad que tiene actualmente, ¿sí? Si es un dominio nuevo, ¿sí? Si es un dominio que tiene una cierta antigüedad, qué cantidad de backlinks tiene, ¿sí? Cómo también taguea los links que ellos mismos ponen, ¿sí? Si les ponen no follow, si les ponen follow, si les ponen sponsorate o demás, ¿sí? Si tienen ellos mismos links entrantes que sean tóxicos, ¿sí? Y eso les baja su autoridad también. Y evaluar, como decíamos al principio, la cantidad y la calidad del tráfico que le llega a ese dominio, ¿sí? ¿Por qué la cantidad y la calidad? Por supuesto, a mayor cantidad de tráfico y sobre todo orgánico que reciba el dominio, más posibilidades tenemos nosotros de que más gente entre a nuestro enlace de afiliados y más posibilidades, por lo tanto, de tener ventas. Si este dominio recibe justamente tráfico de nuestra audiencia, ¿sí? Por un lado, por eso es súper importante tener un buen volumen, ¿sí?, de tráfico de la audiencia interesada. Y por el otro lado, la calidad de ese tráfico, porque si es una cantidad enorme, pero que no está relacionado a la audiencia a la cual nosotros le queremos vender, o si es todo spam, ¿sí?, o si son esas ventas engañosas que les encanta hacer a los afiliados, no nos va a servir, ¿sí? Y después también tenemos que investigar la reputación online, ¿sí?, de la empresa y la entidad, ¿sí? Un buen lugar para hacer esto no es tan solo googleando, sino también por redes sociales, fijarse reseñas de la empresa y demás, ¿sí? Y por supuesto, después de todo esto vamos a poder elegir a nuestro mejor compañero de juego, ¿sí? Y tengan en claro una sola cosa antes. Al principio vamos a poder hacer esto de elegir a nuestros afiliados. Pero va a llegar un punto cuando ya empecemos a escalar el programa, ¿sí?, que vamos a tener que soltar un poco y confiar en las herramientas que les brindamos antes a nuestros afiliados, ¿sí? Por ejemplo,
el onboarding, enseñándole todos nuestros valores de marca, las buenas prácticas SEO, ¿sí? Cómo manejar las herramientas del programa y demás. Si hicimos un buen trabajo antes, todo esto probablemente se mantenga, ¿sí? Por eso es súper importante invertir todo el tiempo y los recursos necesarios, ¿sí? ¿Y cómo vamos a nosotros lograr, ¿sí?, que los afiliados enlacen a las páginas de valor para nuestro negocio, ¿sí? Y que no enlacen cualquier cosa, ¿sí? Y comisionen sin generarnos ventas de valor, ¿sí? La primera estrategia, ¿sí?, o táctica, mejor dicho, para esto, es utilizar un sistema de comisión por tipo de página. Al principio decíamos que lo más importante es tener una página lo más cercana a la venta posible, ¿sí? Por ejemplo, una página de producto podría llegar a ser, ¿sí?, una página cercana a la venta. Sin embargo, nosotros podemos llegar a querer enlazar otro tipo de páginas, ¿sí? Por ejemplo, búsquedas de los usuarios, ¿sí? En el caso de Mercado Libre, por ejemplo, tenemos una página llamada Tendencias, donde nosotros ponemos las tendencias más relevantes, más buscadas, más populares, ¿sí?, dentro del país. Y nosotros aconsejamos buscar las páginas para enlazar a los afiliados ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros esas páginas tienen valor, ¿sí? Y de hecho están segmentadas por categoría. Entonces, esa es una buena forma de orientar, ¿sí?, también a los usuarios a que consigan a mano, ¿sí?, páginas a las cuales pueden enlazar y que generen buenas ventas, ¿sí? Otra táctica, ¿sí?, puede llegar a ser una comisión por, no tan solo por tipo de página, ¿sí?, como decíamos antes, entre búsquedas o producto, sino también por categoría, ¿sí? Si nosotros queremos potenciar una categoría, ¿sí?, por ejemplo, moda o belleza, maquillaje, ¿sí?, una buena estrategia puede ser tener una comisión más alta en este tipo de páginas, ¿sí? Entonces, si se vende un producto de esta categoría, se comisiona mejor. Luego, como decíamos, enlazar a las páginas más cercanas a las ventas, ¿sí? Ofrecer páginas donde los afiliados puedan encontrar enlaces de calidad, como mencionábamos, de tendencias. Y por último, pero no menos importante, aunque parezca muy obvio, perdón, cuando uno tiene muchos dominios de diferentes países, Hola, bueno, tuvimos ahí un perro en el medio. disculpen, No, no pasa temas nada, dale. del home office. Sí, sí. Les decía, para finalizar, no menos importante, cuando uno tiene muchos sitios de diferentes países, ¿sí?, suele suceder que los afiliados no siempre enlazan al dominio de su país, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, estamos lanzando el programa de afiliados para Brasil y nos enlazan al dominio de Argentina, no nos sirve, ¿sí? Entonces eso es súper importante que esté dentro de los guidelines para los afiliados, ¿sí?, que ellos sepan y que no se dé por obvio este tipo de cosas. Bueno, para ya ir cerrando, las prácticas SEO para afiliados, ¿sí?, las buenas prácticas SEO, es muy importante hacer un keyword research, ¿sí?, donde en general lo que más convierte son las comparaciones, ¿sí?, entre productos y las reseñas.
¿sí? Eso como tip para los afiliados, ¿sí? Ser descriptivo en los anchor text que se utilizan, ¿sí? Crear contenido de valor siempre para la audiencia, ¿sí? O sea, como decíamos, lo que a la audiencia le genere interés, ¿sí? No puede ser contenido automático, sin ningún tipo de valor para el usuario, ¿sí? Repetitivo y demás. ¿Sí? Utilizar técnicas de copywriting para convencer a los usuarios, pero sin ser insistente y sin utilizar técnicas agresivas de ventas, ¿sí? Sin ser intromisivo para el usuario, ¿sí? Y sobre todo utilizar en los enlaces follow o sponsored. Desde el update de diciembre, que está súper avalado por Google. Perdón, chicos. Utilizar enlaces follow o sponsored. Ya no se penaliza más por eso, ¿sí? Tenemos que sacar ese mito de la cabeza y empezar a usar enlaces follow o sponsored. ¿Sí? ¿Y qué errores cometemos todos? Porque incluso a nosotros nos ha pasado, ¿sí? No estimar la cantidad de ventas posibles, ¿sí? Subestimar en general es un error más que común dentro del programa de afiliados, ¿sí? Usar una estrategia de ventas agresivas. Recordemos que lo mejor es utilizar estrategias de ventas sí de copywriting, como veíamos hace un ratito, pero no agresivas o intromisivas, ¿sí? Para el usuario. Y generar backlinks con tráfico de mala calidad, ¿sí? En backlinks tóxicos y también tráfico que no se alinee a nuestra audiencia y demás, ¿sí? Les cuento una anécdota, a nosotros nos pasó la primera semana del programa de afiliados, subestimamos mucho las ventas y un afiliado se disparó y tuvimos que pausarlo. Entonces, por eso les digo, aprendamos de nuestros errores, estemos siempre midiendo, monitoreando, ¿sí? La calidad de los backlinks, del tráfico, no subestimemos también a los afiliados que vamos a utilizar, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo podemos medir entonces nuestros goals, ¿sí? Nuestro éxito? Midiendo la cantidad de ingresos totales de links, también, de adquisiciones, como veíamos hace un ratito, que podían ser leads, ¿sí? De conversion rate, ¿sí? El ROI, el retorno de la inversión que realizamos, ¿sí? Medir las ventas mensuales netas, ¿sí? Y nuestro GMV, o sea, la cantidad de dinero total que nos queda, ¿sí? De esa forma sabemos que vamos a anotar y vamos a lograr el éxito en cada partido y en todo el torneo, ¿sí? Les menciono brevemente lo poquito que podemos anticipar de nuestro programa de afiliados. Lo lanzamos hace muy poco, así que es incipiente, ¿sí? Estamos todavía midiendo resultados y viendo. El 2 de mayo activamos, ¿sí? En Brasil. Pero desde el 2 de mayo que vimos un crecimiento constante, ¿sí? Como ven, subimos 387K, ¿sí? Y si bien la autoridad en el último día, los últimos 7 días, había bajado un poco, eso puede ser producto de... Eso puede ser producto del último core update, que sí, no sé si todas están enteradas, pero bueno, ahora estamos sufriendo un gran core update. Pero esto fue súper positivo para nosotros, porque si ustedes ven desde el inicio,
del 2 de mayo se dispararon inmediatamente los dominios de referencia y los enlaces, ¿sí? Pero no nos afectó a la toxicidad, ¿sí? Y pudimos seguir manteniendo nuestra autoridad, que es lo más importante, ¿sí? Como ven, la mayoría son enlaces de referencia nuevos, casi que no perdimos enlaces, ¿sí? Y además el tráfico todavía se mantiene flat, pero con ciertas oscilaciones, ¿sí? Y lo que queremos destacar de esto es que son todos enlaces dofollow, ¿sí? Y .com, que son los que nos generan valor a nosotros. Y sobre todo en Brasil, ¿sí? Como veíamos antes. Perfecto. En Brasil. Ahí tenemos uno de los ejemplos de nuestros últimos afiliados, que es Tecmundo, ¿sí? Ellos tienen muy buena autoridad, ¿sí? Tienen todos sus enlaces de follow, lo corroboramos, y bueno, tenemos ahí un ejemplo de un artículo. Ahora sí, Juli, te cedo el micrófono, y quizás me puedas ayudar con un jueguito después. Dale, vemos si, no sé si lo querés hacer ahora o si podemos ver al final si queda tiempo. Sí, ¿Es rápido? ¿Cómo es? Son 2 slides nada más, mito o realidad. Quiero que si querés lo hacemos rápido. Que la gente opine en el chat si es mito o realidad la frase. ¿Sí? Ok, dale, vamos. El marketing de afiliados, ¿sí? ¿Es un fraude y ofrece tráfico de poca calidad? ¿Para ustedes qué dicen? ¿Es mito o es...? Después de esta charla, mito, ahí están diciendo todos, mito. Muy bien, mito. Sí, exactamente. Nos convenciste. La siguiente. Y con el auge de las herramientas de automatización y de contenidos y el marketing de influencers, ¿los afiliados crecieron? ¿Qué dicen? ¿Es realidad o es mito? Sí, realidad, totalmente. Realidad. Buenísimo. Bárbaro, eso. Ahora bueno, esto del final. Me gustó la dinámica. Bueno, muchas gracias yo por tu charla, por haber traído un caso de Mercado Libre, por el juego del final, que la verdad que estuvo muy interesante. Así que bueno, vamos a seguir con las chicas ahora. Van a venir Sabri y Lisa a contarnos sobre cómo trabajar tu estrategia de interlinking para potenciar tu e-commerce. Así que no sé si están por ahí, chicas, si quieren empezar a compartir pantalla, si ahí acá estamos, hacemos el cambio de pantallas. Sí. Gracias, bien, Juli. Ahí comparto pantalla, denme un segundo. Dale. Creo que yo tenés que dejar de compartir antes. Ahí está, perfecto, ya te agarro. Ahí estamos. Me avisan si estamos viendo bien si están viendo bien la pantalla. Sí, excelente. Todo bien. Solamente presentemos y ya. Buenísimo, arrancamos entonces para dar cierre a esta super semana de mujeres en SEO, además mujeres en SEO. Eli, ¿te presentás? ¿Arrancamos? Dale, perfecto. Bueno, yo soy Elizabeth, Eli para algunos y Liz para el equipo. Soy SEO Strategist en Punto Rojo y acá estoy con mi compañera Sabri. Así es. Te cedo para que te presentes. Genial. Bueno, hola chicas a todas y bueno, soy CX Manager en Punto Rojo. La verdad queríamos agradecer a todo el equipo por hacer posible esta semana con estas charlas. Es súper bueno para nosotros mantenernos conectadas, actualizarnos y retroalimentarnos entre nosotras, aprender unas de las otras. Creo que es un proyecto re bueno y así que bueno, gracias a Juli, Jime, todo el equipo que están detrás de todo esto para que esto saliera todo espectacular toda la semana. Ahora puntualmente vamos a estar presentando la charla de cómo trabajar tu estrategia de interlinking para potenciar tu e-commerce. Si les parece, arrancamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, definir a qué llamamos interlinking. El interlinking es el enlazado interno que tenemos de las URLs dentro de un sitio web, ya sea porque tienen algo en común, porque comparten una temática, o porque ayudan a entender el contenido que nosotros tengamos en ese sitio, ya sea de cara a los motores de búsqueda o a los usuarios.
Los diferenciamos de los links externos, justamente, que son aquellos que desde un sitio ajeno a nuestro dominio nos enlazan hacia nosotros, llegan hacia el nuestro. En este caso son todos enlaces que nosotros manejamos dentro de nuestro propio dominio. Bien, ahora vamos a hablar un poco de qué beneficios tiene crear una buena estrategia de interlinking y a nivel general qué beneficios tienen los enlaces internos, por qué son tan importantes y bueno, por qué hacen parte de nuestra charla de hoy, ¿no? Bueno, en primer lugar, los enlaces internos favorecen el crawleo y la indexación de las páginas, esto teniendo en cuenta que Google descubre y rastrea las páginas de nuestro sitio a través de estos enlaces internos. Por otro lado, va a favorecer la distribución de autoridad dentro de nuestro sitio web, entendiendo la autoridad como la popularidad que tenga cada una de las páginas de nuestro sitio. A través del enlazado interno nosotros vamos a poder distribuir esta popularidad de manera equitativa entre las diferentes páginas de nuestro sitio y evitar, por ejemplo, que esta autoridad o popularidad quede concentrada en páginas aglomeradoras como la home. Por otro lado, vamos a estar mejorando el tiempo de permanencia y las páginas vistas por los usuarios, ya que los links internos favorecen la navegabilidad dentro del sitio. Y por último, vamos a poder establecer una jerarquía en las páginas para favorecer el entendimiento del sitio. Así vamos a poder indicar cuál es la jerarquía, cuál es la estructura de la información dentro de nuestro sitio web y cómo es recomendable irla transitando para tener una buena experiencia dentro del sitio. Perfecto, pasamos a la parte que ya nos vamos metiendo bien en el interlinking para e-commerce. Bueno, dentro de nuestro sitio vamos a tener diferentes zonas de enlazado comunes. En primer lugar tenemos el enlazado del tipo repetitivo o estructural, que se basa en enlaces desde el menú o desde el footer, que son la parte de arriba y de abajo respectivamente de un sitio web. Y estos van a ser links estáticos, ¿sí? Y estructurales, nos van a hablar un poco de la estructura del sitio. Tenemos que tener en cuenta que estos links de estos dos tipos de zonas, el menú va a ser el que va a transmitir una mayor autoridad hacia las diferentes páginas. Por otro lado, tenemos los enlaces dentro de un contenido que están rodeados semánticamente por otras palabras relacionadas y requieren de un estudio de palabras clave mucho más profundo. Y en este caso vamos a tocar un tema que vamos a ver también más adelante, que es la variación del anchor del enlace. El anchor del enlace es la palabra sobre la que nosotros vamos a cliquear para llegar a una nueva página. Es la palabra que contiene ese enlace y es importante que nosotros lo vayamos variando en función de las palabras clave más importantes para nuestra estrategia. Los enlazados dentro de un contenido los vamos a poder encontrar también muy frecuentemente en lo que son notas o en cuerpos de texto, y hay que entender que Google puede entender el contexto de un enlace tomando en cuenta las palabras que están alrededor, así que no nos enfocamos solamente en una palabra, sino en diferentes cuerpos de texto para poder darles un significado mayor a estos enlaces. Por otro lado tenemos enlaces de sidebar o barra lateral, que son también muy frecuentes en blogs y que los podemos encontrar hacia notas internas relacionadas. Y por último tenemos los breadcrumbs o migas de pan, que también nos van a indicar la estructura del sitio, yendo desde las partes más generales hacia las partes más específicas. Perfecto. Bueno, dentro de todas las, una vez, bueno, dichas todas las zonas donde podemos encontrar el enlazado, ahora vamos a ver diferentes metodologías de enlazado. El primero que encontramos es un enlazado vertical, que va desde la página principal hacia las inferiores, siempre dentro de una misma categoría. Como podemos ver, por ejemplo, acá en el gráfico, empezamos en la home, vamos a una categoría 1, por ejemplo, y de ahí nos enlazamos hacia subcategoría 1, subcategoría 2, 3, las que fueran necesarios. Después, debajo de esas subcategorías también estarían los productos. Y siempre vamos a ver que ese enlazado puede ser de manera ascendente o descendente, pero siempre va de abajo para arriba el enlazado, digamos, de cada una de las categorías. Después, dentro de los enlazados verticales, también encontramos los enlazados por silo, que es un tipo de enlazado vertical también, pero se diferencia porque hacen un estudio mucho más profundo de lo que son las palabras claves, yendo desde las más genéricas, es decir, las short tail, que tienen mayor volumen de búsqueda,
hasta las más específicas a medida que vamos desarrollando la profundidad, las llamadas long tail, que son las que van a estar más cerca del proceso, dentro del funnel, en el proceso de conversión. Acá hay simples diferencias que por ahí lo pueden visualizar cuando encuentran el enlazados por sitios, es que se parte desde el home, y en lugar de llamarlos categorías, los suelen llamar pilares, porque son como grupos, digamos, que van a estar estudiando una misma familia de categorías. Y desde esos pilares se desarrollan distintos clústeres, como podemos ver acá. Pero bueno, como pueden ver, el enlazado es exactamente igual al anterior. Es un enlazado vertical, la estructura sigue siendo la misma. O sea, como decíamos, la diferencia es este estudio profundo que se hace sobre las palabras claves. Después tenemos el enlazado horizontal. En este tipo de enlazado hay un solo nivel de profundidad que tenemos acá entre las categorías. La idea es ir enlazando categorías hermanas. Por ejemplo, acá vamos de la home a diferentes categorías, pero a la vez esas categorías están unidas también entre sí. Y después nos vamos a encontrar también con un enlazado mixto, que es el enlazado, es una mezcla, digamos, entre enlazado vertical y enlazados horizontales. Los horizontales también me olvidé de mencionarlo, pero también suelen ser llamados enlazados en cadena. En este tipo de estructura de enlazado mixto lo que tenemos es la profundidad, digamos, hay un interlinking que se realiza de forma vertical, siempre dentro de una misma estructura, dentro de un mismo grupo, pero a la vez las subcategorías también se pueden relacionar, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si bien hay un enlazado horizontal, por ejemplo, dentro de la categoría 1, como podemos ver, o dentro de la categoría 2, no se unen con los enlazados entre las distintas categorías, ¿sí? Ahí teníamos este mix, digamos, de categorías, donde vemos el vertical y el horizontal, en este caso, siempre respetando dentro de su misma categoría o silo, por ejemplo, podemos decir. Ahora vamos a pasar a mencionar buenas prácticas dentro del interlinking. Bien, vamos a tener en cuenta que los bots de los buscadores necesitan tener acceso a una estructura de links que sea amigable para poder seguir estos enlaces. De lo contrario, no van a poder encontrar determinadas páginas de nuestro sitio que a nosotros nos interese posicionar. Tenemos acá una imagen de un bot de Google que parte desde la página A y a través de los enlaces internos va a poder acceder a la página B y a la página E, pero hay dos páginas que le van a quedar sueltas, que son la C y la D. A estas páginas que no reciben ningún link entrante interno, las vamos a llamar páginas huérfanas. Y estas páginas tienen la característica de no poder ser encontrables por parte del bot y por lo tanto no vamos a poder clasificarlas dentro de los motores de búsqueda. Tenemos ahí al Google Bot diciendo, alguien tiene que hacer este trabajo más fácil para mí, y esa persona que va a hacer el trabajo más fácil somos las personas que vamos a administrar un poco el sitio y a darle estructura y sentido a las diferentes páginas. Además tenemos que tomar algunas medidas necesarias para que la autoridad de cada una de las páginas sea realmente transmisible al resto. Ahora vamos a verlo dentro de las buenas prácticas. Bien. Existen dos atributos para los enlaces, uno de ellos es el doFollow y otro es el nofollow, y si nosotros queremos que la autoridad de una página hacia la otra se transmita a través de un enlace interno, vamos a tener que hacer que ese enlace sea doFollow. De lo contrario, vamos a optar por un atributo nofollow para que forme parte de nuestros enlaces. Bien, ahora vamos con una parte súper técnica, pero necesaria, que es un poco del formato HTML que tienen los enlaces. Para que un enlace sea rastreable, y esto lo vamos a poder encontrar en las directrices para webmasters de Google, tiene que tener esta estructura. En primer lugar, va a empezar con etiquetas A, que son etiquetas de enlace. Vamos a seguir por el atributo href, que va a indicar la dirección de ese enlace, es decir, la URL hacia la que nos vamos a dirigir una vez que hacemos clic. Después tenemos el atributo title, que va a ser una descripción de nuestro enlace, en este caso imaginando que nos lleva hacia una página de más mujeres en SEO. Y por último tenemos el anchor text o texto ancla, que es la cara visible del enlace, la palabra clave que nosotros vamos a posicionar, ¿verdad? Para hacer referencia a este enlace. Ahora, esto para quienes nunca hicieron una radiografía del enlace, los invito a hacer clic derecho sobre cualquier enlace que vean en la web,
clic derecho, inspeccionar, y ahí van a poder ver si un enlace es realmente rastreable por Google o no, cumpliendo con estos atributos de etiquetas A y href. Siguiendo con las buenas prácticas, tenemos la tercera, que es identificar las páginas más importantes de nuestro sitio. ¿Y a qué nos referimos con páginas más importantes de nuestro sitio? Para enlazado interno vamos a tener que identificar en una auditoría cuáles son las URLs que atraen un mayor tráfico a nuestra web. Por otro lado, cuáles son las que reciben más enlaces entrantes de nuestro propio sitio, y por último, cuáles son las que reciben más enlaces externos, como decía Sabri, que son enlaces de sitios que no son el nuestro y que provienen como votos de confianza hacia nuestro contenido. Estos son los enlaces que nos van a ayudar a crear una estrategia de interlinking que sea sólida, porque si nosotros incluimos enlaces internos en estas páginas mejor posicionadas, vamos a estar transmitiendo autoridad hacia las páginas que todavía no posicionan y que nosotros queremos potenciar a través del enlazado interno. En cuarto lugar, vamos a usar un anchor text, que es este texto visible del enlace, que sea relevante y que le indique a los usuarios hacia dónde van a ir una vez que hagan clic. Este anchor text, ¿cómo lo podemos optimizar? Bueno, en primer lugar, con un estudio de palabras clave que nos indique cómo buscan las personas esa página a la que nosotros vamos a dirigirlos con un enlace. Si nosotros, por ejemplo, vendemos protectores solares y estamos en una página de categoría, vamos a incluir un enlace hacia la página de protectores solares con un anchor text que haga referencia, como por ejemplo, protector solar, bloqueador solar o filtro solar. Bien, después no vamos a incluir más de 150 enlaces en una página, esto porque también puede ser poco natural que un usuario entre a una página. Imaginemos que entramos a una página y tenemos muchísimos enlaces. Primero, no va a ser una buena experiencia de usuario, y segundo, el bot de Google no va a poder recorrer todos estos enlaces. Por eso es importante que los enlaces más importantes sí que estén arriba de todo en la página y lo más a la izquierda posible, porque Google Bot va a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha cuando ingresa a nuestra página. Bien, además hay que destacar que cuantos más enlaces, más se va a diluir la autoridad de una página. Entonces, si nosotros queremos transmitir un mayor caudal de autoridad, vamos a incluir menos enlaces. Y por último, vamos a cuidar la profundidad de la web, especialmente en e-commerce grandes que tienen muchas categorías y subcategorías. Lo ideal es evitar superar los 3 niveles de profundidad, porque Google también tiene una profundidad de rastreo de que es capaz. Entonces va a ser muy difícil que pueda realmente indexar páginas que estén más allá de los 3 niveles de profundidad. ¿Y a qué nos referimos con niveles de profundidad? Nos estamos refiriendo a los clics que alguien tiene que hacer para llegar desde la home a la página que le interesa. Y bueno, además de tener en cuenta todas estas cosas que nos mencionó Eli a la hora de crear un buen enlazado interno, también tenemos que resolver los problemas existentes que tenemos con los enlaces que tenemos actualmente. Para eso vamos a realizar una auditoría, donde vamos a ir revisando diferentes pasos y estar seguros de ir corrigiendo todos esos errores posibles que podemos llegar a tener. Dentro de esa auditoría vamos a estar revisando los enlaces internos con error 404, las páginas huérfanas, los enlaces internos hacia páginas con redirecciones, páginas con demasiados o con pocos links, y páginas importantes que tengan gran profundidad. Vamos a empezar a desarrollar una por una, y tenemos, por ejemplo, los enlaces rotos con error 404. Encontrar una página con error 404, es decir, una página inexistente, lo que hace es, por un lado, empeorar la experiencia del usuario, y por el otro también vamos a estar malgastando nuestro presupuesto de crawleo, con lo cual es muy importante resolverlo, quitar todos los enlaces que tengan esas páginas con error 404. ¿De qué manera las encontramos? Bueno, una de las formas es a través de un reporte de cobertura que podemos realizar con Google Search Console, donde nos muestra la cantidad de errores que tenemos, que en este caso no está especificando solamente los 404, sino nos está indicando todos los 400 y los 500. Pero abajo, en el informe que nos tira, donde nos detalla todas las URLs, ahí sí nos van a estar indicando, digamos, la cantidad de URLs que tengan, por ejemplo, los errores 404, y a lo cual nos va a permitir tomar acción y retirar todos esos enlaces que tengan esas páginas, para no dejar ningún vestigio de alguna URL que ya no exista más actualmente.
Después tenemos, bueno, las páginas huérfanas, que como Eli también ya lo estuvo comentando, son páginas que no tienen ningún link entrante, y es súper importante no dejar en el sitio ninguna página huérfana, porque no van a poder llegar ni los usuarios ni Google a recorrerla. Por lo tanto, tenemos que revisar también esas páginas, que no nos vaya a quedar ninguna suelta por ahí, por el sitio. Después tenemos los enlaces enlaces internos hacia páginas con redirecciones. Eso lo que nos va a hacer es también, nos va a tener muchas páginas con redirecciones, nos va a hacer reducir nuestro presupuesto de rastreo si ponemos enlaces hacia esas páginas, sobre todo en sitios más grandes, en e-commerce más grandes. Entonces, ¿qué manera tenemos de solucionarlo? Bueno, actualizando esos enlaces y dirigiendo tanto a los motores de búsqueda como a los usuarios a la página de destino que realmente queremos. Acá lo que mostramos es un reporte de la herramienta Ahrefs, donde nos indica todas las redirecciones. Entonces podemos ver las cadenas de redireccionamiento que tenemos para corregirlas y armar una estrategia bien clara. Por otro lado, también tenemos las páginas que tienen o demasiados links o pocos links internos. Esto es importante, sobre todo, detectar que no vayamos a tener alguna página que no tenga tanta importancia para nuestro negocio y que se esté beneficiando por un montón de enlaces internos, incluso más que otras que sí sean importantes y que por ahí no tengan tantos enlaces. Entonces, lo que hacemos es, a través, por ejemplo, de Google Search Console, también en la sección de enlaces, nos va a tirar este resultado donde nos indica, por ejemplo, la cantidad total de enlaces que nosotros tenemos en el sitio, y después abajo nos detalla cada una de las URLs con su cantidad de enlaces internos. Entonces acá nosotros lo que vamos a tener que hacer es preguntarnos, bueno, por ejemplo, la primera URL que aparece, tengo más de 35.000 enlaces internos, ¿es realmente una de las URLs más importantes de mi sitio, la más importante de mi sitio, o no? O también nos puede pasar al revés, encontrar una URL que es muy importante para nuestro sitio y vemos que tiene pocos enlaces internos. Entonces, bueno, haciéndonos todas estas preguntas vamos a poder armar realmente una estrategia clara para definir, digamos, la importancia y la cantidad de enlaces que deberían tener. Siempre acordémonos que con este enlace nosotros lo que estamos haciendo es marcarle el camino tanto a los motores de búsqueda como al usuario de cómo recorrer nuestro sitio y cómo encontrar la información que estamos buscando. Y después tenemos las páginas con gran profundidad, que como decía Eli, era, bueno, la cantidad con mayor profundidad va a ser más complicado, es más difícil posicionar esos tipos de páginas, las que están en mayor profundidad, pues significa que tenemos que hacer más cantidad de clics para llegar a esa página. Una de las formas de que podemos llegar a ayudar, digamos, para posicionar esas páginas sería, por ejemplo, que tuvieran una gran cantidad de backlinks, es decir, de enlaces externos. Pero bueno, de manera interna, igual también nosotros le podemos ayudar, si vemos hacemos una revisión, una auditoría, en este caso con Ahrefs, y vemos las URLs que tienen más profundidad, asegurarnos de vincularlas igualmente internamente. Más allá de que, como decíamos, en un e-commerce la verdad que no recomendamos tener este nivel de profundidad, pero bueno, en el caso de que por ahí sea extremadamente necesario, sí es súper importante de que esté vinculada con el resto de las URLs. Ahora vamos a pasar a 3 casos prácticos, 3 estrategias vamos a proponer para hacer interlinking en e-commerce. Bueno, en primer lugar, nuestra primera recomendación es crear breadcrumbs o migas de pan, que ya las nombramos un poco antes en esta presentación. Y cuando hablamos de breadcrumbs, hacemos referencia a esta guía de navegación que está dentro del sitio, y a través de la cual el usuario va a poder dar cuenta de su localización dentro de esta estructura jerárquica de la web, que pueda asimilarse a la que nos mostró Sabri, por ejemplo, en el esquema de enlaces mixtos, donde tenemos una estructura jerárquica que se acompaña por enlaces entre páginas que son hermanas entre sí, como las páginas de productos o las páginas de subcategorías. Y nos vamos a detener un poquito en por qué son tan importantes los breadcrumbs y por qué los recomendamos, ¿sí? Por qué Google también los recomienda. Bien, primero en principal, estos enlaces, breadcrumbs, esta cadena de enlaces, que ahora vamos a ver un ejemplo, ayudan a Google a rastrear el sitio y a comprender su jerarquía interna. ¿Por qué? Porque vamos a ir desde las páginas más generales, desde las páginas madres, hacia las páginas hijas, como podría ser de la página de inicio a una página de categoría, de la de categoría a la de subcategoría, y la de subcategoría a la de producto. Por otro lado, permiten que los enlaces más relevantes estén siempre visibles para el usuario, lo cual mejora su experiencia dentro del sitio y hace que sea mucho más sencillo
navegar y volver hacia los niveles previos para seguir, por ejemplo, buscando otros productos u otras subcategorías. Después, haciendo uso de datos estructurados, vamos a poder aparecer en los resultados enriquecidos de Google. Esto es, vamos a poder enriquecer nuestro snippet, la forma en la que aparecemos dentro de la página de resultados de Google, ya que se va a mostrar, en muchos casos, y si Google lo considera relevante para el usuario, esta ruta de navegación. El usuario va a poder ver en qué parte del sitio va a estar entrando una vez que haga clic, si en una categoría, si en una subcategoría, o, bueno, en una página de inicio. Y por último, nos ayudan a categorizar y a contextualizar el contenido, ampliando la semántica de la página. ¿Por qué? Porque los breadcrumbs se forman también a través de palabras clave que están estudiadas y que van a dar contexto a una página. Ahora vamos a ver el caso de Casa del Libro, para que podamos ver cómo se implementaron estos breadcrumbs. ¿La están viendo bien? Sí, sí, se ve bien? perfecto, chicas. Ah, perfecto. Sí, sí. Genial. Buenísimo. Bueno, en este caso estamos en una ficha de producto, es un libro, Violeta de Isabel Allende, y vamos a ver que en la parte superior, debajo del menú principal, donde nombramos que están los links de tipo estático y repetitivos, vamos a tener los breadcrumbs. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos diferentes subcategorías dentro de las que Violeta está inserto, que son narrativa hispanoamericana, novela contemporánea, libros y la homepage. Nosotros vamos a poder ir recorriendo esta cadena de enlaces que siguen una secuencia lógica, si podemos entenderlo de mayor a menor, y tenemos que tener en cuenta que la autoridad se va a estar concentrando principalmente en las páginas de categoría y subcategoría, porque tengamos en cuenta que si todos los productos de narrativa hispanoamericana apuntan hacia esa subcategoría, hacia la categoría mayor y hacia finalmente libros, toda esa autoridad de esas fichas de producto, que tienen también palabras clave de tipo long tail y son más fáciles de posicionar, se va a estar concentrando en una categoría madre como libros. Una keyword que es muy genérica y mucho más difícil de posicionar porque vamos a tener mucha más competencia también para poder posicionar nuestro e-commerce para la palabra clave libros. Finalmente tenemos la homepage y así es como se va creando la estructura de los breadcrumbs. Tenemos que tener en cuenta que lo ideal es marcar estos breadcrumbs con datos estructurados. Lo que recomienda Google es hacerlo con datos estructurados de tipo JSON, para poder explicar y explicitarle a Google cómo está organizado y jerarquizado nuestro sitio a través de esta lista de migas de pan que le vamos a estar ofreciendo con los datos estructurados. Bien, por otro lado tenemos otra estrategia que es sacar el máximo partido a las páginas de categoría. Vamos a partir de la noción de que las páginas de categoría son las páginas que compiten por palabras clave de mayor tráfico y también más competidas, como estábamos diciendo anteriormente en el caso de la categoría libros. En el caso de IKEA vamos a poder encontrar enlaces internos dentro de esta categoría hacia otras subcategorías, hacia los productos más populares, hacia los mejores precios y ofertas, hacia marcas destacadas y hacia notas relacionadas del blog. Si querés, Abby, podemos verlo. Ahí estamos. Bien. Tenemos que tener en cuenta que los usuarios que buscan una palabra clave tan genérica, en este caso, la necesidad de los usuarios, la necesidad más general de los usuarios, va a ser encontrar los productos o muebles necesarios para poder trabajar cómodamente desde casa. Pero quienes hacen una búsqueda relacionada a trabajar desde casa no tienen siempre la misma necesidad. Los usuarios que aterrizan en una página de categoría van a tener varias necesidades diferentes. Primero, porque es una keyword muy amplia. Segundo, porque no todos googlean de la misma manera. Y si no todos tienen la misma necesidad, ¿por qué vamos a mostrarles a todos lo mismo en una página de categoría? Los enlaces internos nos van a ayudar a crear bloques de contenido para que nosotros podamos ir segmentando a los usuarios y dándoles un recorrido lógico hacia la página que ellos necesitan.
Entonces, vamos a crear diferentes franjas de contenido. Por ejemplo, acá tenemos una franja con links internos que van hacia otras subcategorías dentro de trabajar desde casa. Si vamos entrando, por ejemplo, en sillas de escritorio o en escritorios y mesas de ordenador, vamos a poder ver que cada vez se vuelve una subcategoría más específica. Por ejemplo, sistemas de escritorios y mesas, mesas de altura y demás. Vamos a ir hipersegmentando nuestra página de categoría hacia keywords cada vez más específicas y long tail, ¿sí? Entonces vamos a poder ir captando necesidades cada vez más específicas de los usuarios a partir de una página súper amplia como lo es la página de categoría. Si seguimos bajando, vamos a poder encontrar otros tipos de bloques que tienen links internos, como por ejemplo acá tenemos links internos hacia diferentes páginas de producto, con imágenes que muestran cómo se vería ese producto, cómo podemos incluirlo dentro de nuestra casa para empezar a trabajar desde ahí. Después tenemos otra franja con contenidos y links internos, nuevamente hacia productos con los mejores precios, que esto, por ejemplo, puede responder a la necesidad de un usuario que ingresó a la categoría buscando muebles económicos. Si seguimos bajando, vamos a encontrar acá un bloque súper interesante que es informacional. ¿Okay? Vamos a estar posicionando palabras clave informacionales a través de estos enlaces internos hacia notas más similares a las notas de un blog, que nos van a explicar, por ejemplo, cómo aumentar el espacio de trabajo en una tarde, 4 ideas rápidas, consejos, etc. Acá estamos respondiendo a la necesidad de los usuarios que vinieron y necesitan más información antes de hacer una compra y de decidir cómo van a estructurar su espacio de trabajo dentro de casa, por ejemplo. En este sentido, y a nivel general, los links internos nos van a ayudar a segmentar el tráfico que llega a nuestro sitio y a guiar a los usuarios dependiendo de sus necesidades específicas, sea conseguir un producto económico, sea irse como desglosando en diferentes subcategorías y encontrar finalmente lo que quiere, o irse a un contenido más del tipo informacional. Perfecto, y acá también podemos mostrar, podemos comentar que este también es un típico caso de metodología por silo, porque como vemos, cada una de las ramas, en este caso la de trabajar de casa, la va profundizando a medida que vamos ingresando, van usando keywords más específicas para seguir profundizando, siempre respetando la misma temática, y haciendo un estudio de palabras claves importantes, haciendo variaciones, usando todas las posibilidades, digamos, dentro de esa misma familia de keywords, por decirlo así. Bueno, ahora continuamos con el siguiente caso. Bien, el siguiente caso es enriquecer nuestras fichas de producto. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, podemos aprovechar las descripciones del producto para incluir enlaces internos que aporten valor a los usuarios. Después también podemos crear enlaces hacia productos relacionados. Y por último, tenemos que conocer nuestros productos estrella, los que mejor posicionan, y aprovechar su potencial para posicionar ítems relacionados que sean más competidos. Vamos a ver el caso de Glossier y analizar un poquito cómo estructuraron su ficha de producto. Acá tenemos un producto que es un combo de 2 productos diferentes, y vamos a ver que la descripción tiene links hacia cada uno de esos productos. En el caso de no ser un producto de tipo combo, podemos poner un link hacia la marca del producto en caso de tener un e-commerce multimarca, para así dar más contexto y más valor a nuestra ficha de producto. Si bajamos, vamos a poder encontrar que tenemos una descripción mucho más amplia, con un link hacia una lista de ingredientes, y bueno, podemos incluir más links siempre y cuando estos sean útiles para los usuarios. Y finalmente tenemos Probablemente también te guste, y una lista de productos relacionados. Esta lista de productos es súper recomendada para que el usuario pueda seguir navegando en nuestro sitio, y es un enlazado más de tipo horizontal, porque está enlazando a páginas hermanas. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que sería un enlazado horizontal o mixto, en caso de que también podamos ascender hacia las categorías o subcategorías que están en un nivel superior a esta página de producto.
Bueno, esos fueron nuestros 3 casos. Nada, lo más importante, bueno, obviamente tener en cuenta todas las cosas que fuimos mencionando, ir analizando bien cada una de las estrategias, de las distintas estrategias, pero siempre acordarnos que el objetivo del enlazado es explicar el contenido de nuestro sitio de manera clara, de manera natural y de manera que sea simple y entendible, tanto para los motores de búsqueda como para el usuario. Además, obviamente, responder a esa intención de búsqueda de su usuario, ¿verdad? Bueno, eso fue todo. No sé si hay dudas, consultas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Sabri, muchas gracias, Eli. Tenemos por acá una pregunta de María Daniela que nos dice, ¿cómo se soluciona una página huérfana? Es decir, esperen que se me movió. Es decir, ¿cómo enlazo otra página de mi sitio? ¿Debería tener acceso al código? Ahí, Eli. Sí, bien, perfecto. Bueno, las páginas huérfanas, depende del caso. Si tenemos contenido de valor que nosotros queremos indexar, efectivamente, vamos a tener que incluirlas en la estructura jerárquica de nuestro sitio, enlazando esta página huérfana con otra. Vamos a hacer que llegue un link entrante desde una página relacionada, donde se toque esa temática, hacia la página huérfana para poder integrarla con el resto de las páginas, ¿verdad? Ahora, si esta página huérfana no tiene contenido relevante o tiene sin content, como podríamos también llamarlo, lo mejor va a ser desindexar esta página, ¿no? Pero en caso de que queramos incluirla dentro de nuestra estrategia, lo mejor va a ser enlazarla. Una buena forma de hacerlo, una buena forma de encontrar qué páginas tienen contenido relacionado, es usar un comando en Google que se llama inurl, vamos a poner el enlace de nuestro sitio, y vamos a dejar un espacio para poner la palabra clave que está relacionada con el contenido que nosotros dejamos afuera y que forma parte de nuestras páginas huérfanas. Si quieren pueden probarlo. Ahí Google nos va a dar una lista de páginas que tomaron ese tema y que lo incluyen para que nosotros podamos poner un link hacia esta página que nos quedó huérfana. Bien. Barbie nos pregunta, ¿qué impacto tiene implementar Breadcrumb en la experiencia del usuario? No sé si eso saben ahí con la experiencia del usuario es más... Sí, tal cual. Bueno, a ver, el impacto que tiene usar esos breadcrumbs es que vos le vas a estar indicando al usuario en todo momento en qué parte de nuestro sitio se encuentra, a través de la seguidilla, indicándole el camino, por ejemplo, desde la home, dentro de la categoría, subcategoría, el usuario va a poder ir para atrás, para adelante, sin ningún problema, y en todo momento va a saber en qué parte de nuestro sitio se encuentra. Entonces, claramente le ayuda a que lo entienda mejor, que permanezca más tiempo en el sitio, que visite más páginas, y por lo tanto eso repercute también en que haya más probabilidades de conversión, y todo eso junto lo que hace es mejorar nuestro posicionamiento del sitio, que es también obviamente el objetivo de esta estrategia de interlink. Claro, totalmente. Y Sam nos pregunta, ¿el anchor text siempre debe llevar una palabra clave? No, no Bueno, siempre. Ahí, Eli, si querés profundizar un poco. Bueno, dale. El anchor text no siempre tiene que llevar una palabra clave. Es recomendable si nosotros queremos efectivamente posicionar nuestra página por una palabra clave, pero también puede ser una frase, puede ser una keyword sinónimo de nuestra palabra clave principal, por la cual estamos buscando posicionar una página. Puede ser, ¿qué más? Bueno, un link puede también estar en una imagen tranquilamente, así que en ese caso no tendríamos al anchor text. Y tengamos en cuenta que hay anchor text que son del tipo genérico, como clic aquí, o ¿cuál otro tenemos? Bueno, Sí, cliqué se acá, entiende. mirá, seguime, o Claro, sí. totalmente. También pueden Entonces, ser por ahí sí, oraciones descriptivas, en la cual por ahí no tiene ninguna keyword en particular, pero bueno, nos damos cuenta a través del contexto que tenga ese anchor text de qué sepa ese contenido, y de alguna manera también se guía. Todo va a depender, digamos, de la estrategia y de lo que queramos ahí remarcar, ¿no? De lo que estamos trabajando en ese momento. ahora hay que tener en cuenta igual que el anchor text ayuda muchísimo a posicionar una página, que es la página hacia la que nosotros estamos poniendo un enlace. Entonces, si es una página que de verdad nos interesa posicionar, vamos a poner un anchor text que sea relevante. También es cierto que en SEO todo depende y que necesitamos una estructura no.
necesitamos un grupo de anchor text variado, porque tampoco es natural que siempre apuntemos hacia una página con el mismo anchor text. O sea, no vamos a apuntar siempre con nuestra keyword principal. Vamos a usar sinónimos, como decía en el caso del protector solar, podemos usar bloqueador solar, filtro para el rostro, protector, crema solar. Cuanta más variedad, mayor va a ser el posicionamiento de esta keyword, porque Google puede entender el significado de una palabra clave y entiende que cuando decimos protector solar también estamos diciendo filtro solar. Google tiene esta inteligencia que le permite entender el significado de la palabra en sí y también posicionar por sinónimos. Perfecto. Bien, bien, buenísimo. Muchas gracias, chicas. Bueno, gracias Bueno. por toda la charla en realidad, directamente, y por toda Gracias parte del a caso ustedes. práctico, poder ir viendo también ahí en la página cómo quedaba, ¿no? Porque uno a veces lo dice, tipo, sí hay que hacerlo así, pero está bueno poderlo ver en un caso real. Así que muchísimas gracias por su charla. También, en este caso, ya les doy las gracias a las tres, también a Joana, que sigue por ahí, por darnos un ratito de su tiempo para participar en esta iniciativa que, como ya sabemos, buscamos capacitar a más mujeres y que se involucren aquellas que todavía no se animan. Así que muchísimas gracias por sumarse y por compartir. Está buenísimo, gracias a ustedes por invitarnos, chicas, la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, por más mujeres en SEO, más capacitaciones y más retroalimentación entre todas nosotras. Exacto. Bueno, les cuento que en estos días vamos a estar compartiendo las grabaciones de las charlas de todo el workshop en nuestras redes. Nos pueden buscar en Twitter y nos pueden buscar en LinkedIn. Y para que puedan repasar todos los contenidos, las ingresan a ver desde el contenido en YouTube y se las pueden ver toda la semana, cualquiera de las charlas que hayamos tenido, que se hayan perdido o que quieran rever para ver cosas. Y como las ediciones anteriores, van a estar recibiendo también su certificado de asistencia. Muchas gracias a todas por sumarse al encuentro y nos vemos en la próxima edición. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.